Quiero invitarle a que puedan abrir sus Biblias ahí en el segundo libro de Crónicas. Y la palabra del Señor dice del capítulo 26 en adelante. Capítulo 26 del verso 3 al 5. Voy a expresar la lectura en esta hora. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versos 3 y 5. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él, el Señor, le prosperó. Palabra del Señor para nuestras vidas. Es interesante leer de Uzías. Esta palabra, cuando leemos nosotros en toda la expresión del contexto que se está mencionando acá, nos encontramos con un muchacho que a los 16 años se ve enfrentado a ser el rey de una nación. Eso no es sencillo. Me hace pensar en la reina Elizabeth de Inglaterra. Ella a muy corta edad, siendo que no estaba en la línea más próxima al reinado, ella tuvo que asumir el reinado de Inglaterra siendo muy jovencita. Y vino todo el peso de esa responsabilidad para algo que ella no quería. Siempre su hermana quiso ser la reina y ella no. Pero por línea de sucesión le correspondió tomarlo a ella. Su padre no era el que estaba en la línea de sucesión, sino que el rey era su hermano, el tío de la reina actual. Y en ese entonces el que era rey abdicó el trono y lo tomó su hermano. Y su hermano, que tampoco quería ser rey, tuvo que asumir eso. Pero murió siendo relativamente joven. Y ahí Isabel tuvo que tomar el trono. Y bueno, y lo tomó firme porque todavía está ahí la anciana, ¿sí? Al principio no le gustaba, pero ahora no la mueve nadie, ¿cierto? Creo que tiene 94 años y está ahí reinando. Pero ese fue su principio. Y cuando nosotros vemos la historia de Uzías, él a los 16 años tiene que tomar esta responsabilidad. Y es interesante que dice en este relato, menciona a su madre y menciona a su padre, y que él anduvo de acuerdo a las cosas que había hecho su padre. Esto nos habla de un muchacho que estaba sujeto, ¿cierto?, a papá y a mamá, y estaba también sujeto a Dios, y Dios lo prosperó. Y vemos nosotros, cuando reflexionamos en la vida de este joven rey, que él reinó por 52 años. Mucho tiempo para reinar por 52 años y reinar de forma efectiva, de forma próspera y de forma de estar agradando a Dios. Cuando nosotros vemos que los presidentes comienzan con una alta, cuota de aprobación, y luego cuando está terminando su mandato como que ya van decayendo porque la gente no le gustó las decisiones que tomaron. Y son 4 años. Figúrese él 52 años reinando y Dios lo prosperó. Qué lindo eso, ser prosperados por Dios. Cuando andamos sujetos a la voluntad de Dios, cuando andamos en obediencia a Dios, Dios nos prospera, Dios nos respalda. Amén. Y podemos ver que el Señor le bendijo de muchas formas. Dice que la palabra del Señor le dio victoria sobre sus enemigos, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Gadnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban
en Gurbaal y contra los amonitas. Entonces este rey conquistó y no solamente derrotó a esta gente, sino que construyó ciudades en los territorios de ellos. Prosperado el muchacho. Luego también lo vemos que lo respaldó y por eso se volvió un rey poderoso. Dice la palabra, verso 8. Y dieron los amonitas presentes a Uzías. Sus enemigos fueron y le entregaron presentes a este rey y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Luego también lo encontramos con que Dios lo bendijo con ganado, con agua y con cosechas. Verso 10. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados. Así en la Cefela es tierras bajas o valle, como en las vegas y viñas, labranzas, y así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Mira qué interesante esto. No solamente era un rey conquistador, un rey vencedor en lo militar, sino que también no tan solamente creció en poderío militar, sino que creció también en las estrategias de tener el ganado, la agricultura, y dice que él era amigo de la agricultura. Amigo de la agricultura. Él no tan solamente iba a conquistar y construir, sino que él usaba aquello que Dios nos da naturalmente. Luego le ayudó Dios para tener un ejército grande y poderoso, con armas y con tecnología. Verso 11 al 15. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2.600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó todo el ejército, para todo el ejército, escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente para hasta hacerse poderoso. Es interesante lo que leemos de este hombre. Es interesante cómo Dios lo prosperó, cómo Dios lo bendijo, y Dios lo hizo sabio, inteligente, porque tenía un orden de guerra, tenía un orden de ejército, tenía divisiones, tenía jefes, tenía ingenieros, y realmente creció poderosamente. Y en lo que quiero reflexionar en esto es porque escudriñando, buscando en la palabra del Señor, a nosotros nos gusta ser bendecidos por Dios. Sí, anhelamos la bendición de Dios. Anhelamos y oramos para ser prosperados por Dios. Y damos gracias a Dios por lo que nos ha dado. Damos gracias a Dios por la inteligencia, la sabiduría que con humildad la recibimos del Señor. Y la vida de este hombre es inspiradora en razón a cómo Dios lo prosperó tras la búsqueda de él y estar en obediencia con Dios. Pero algo pasó en el corazón de Uzías y que tiene que venir a enseñarnos a nosotros. Lastimosamente, cuando el rey Uzías estaba en la cúspide, era poderoso, próspero y bendecido, en ese momento su corazoncito se llenó de soberbia. Y dice la palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y este rey, que reinó por 52 años, de los 16 años de edad, que había andado en sujeción a Dios y fue prosperado por Dios, temido por sus enemigos y amado por su pueblo, ya siendo adulto, ni siquiera joven ni adulto joven, cuando están los mayores peligros, sino que ahora era ya
adulto, era viejo, su corazón se volvió soberbio. Y esto me hace reflexionar a mí respecto a lo que vamos a revisar, porque ninguno de nosotros está libre de la soberbia. Ninguno de nosotros. Y tenemos que vivir en alerta respecto a nuestra relación con Dios, a cómo recibimos lo que Dios nos da y cómo eso actúa en nuestro corazoncito. Engañoso es el corazón del hombre, dice la palabra. Engañoso es el corazón. Ni nosotros mismos podemos confiarnos de nuestro propio corazón. Verso 16. Mas cuando ya era fuerte, cuando ya estaba en la cúspide de su prosperidad, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y esto ha de llamarnos la atención, porque ¿qué es lo que hace este Uzías? Ya coronado de gloria, ya coronado de poder, ya coronado de prosperidad, de amor de su pueblo, de ser él temido por sus enemigos, estando ya en la cúspide, dice que su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Y mira lo que es el orgullo y la soberbia, cómo actúan sutilmente. Porque este hombre va al altar de Dios, ¿a qué? A encender incienso en el altar de Dios, ¿en honor a quién? A Dios. A Dios. Pero era una tarea que no le correspondía a él. Era una tarea que no le correspondía a él, y esto lo vamos a ver. Y mira la sutileza de lo que es, ¿cierto?, el orgullo y la soberbia cuando nos lleva a hacer cosas que van más allá de lo que Dios nos ha pedido, aun cuando nosotros pensemos que estamos agradando a Dios. Estamos hablando de la sutileza del orgullo y la soberbia. Cuando de repente actuamos y decimos, no, si yo lo estoy haciendo para Dios. Y eso no está en el corazón de Dios. Versos 17 y 18. ¿Qué es lo que hace cierto Uzías? Va a presentar incienso en el altar del incienso de adoración a Dios. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Porque él no podía hacer ese acto de adoración en el altar de Dios. Porque Dios había determinado que había un linaje. Había una casta de real sacerdocio, de los levitas, donde salían de la tribu de Leví, salen los levitas que servían en el templo, y del linaje de Aarón salía el sacerdocio. Y solamente ellos podían entrar al lugar santo para encender el incienso de adoración a Dios. Entonces, este rey, siendo tan prosperado y él amando a Dios, va a hacer algo que parece que es bueno, pero ante los ojos de Dios no es bueno. Dios tiene un orden para las cosas. Él era un rey poderoso en guerra. Por lo tanto, en sus manos había ¿qué? Sangre, muerte. ¿Y Dios aprobaba eso? Sí, Dios lo aprobaba, porque él tenía que derrotar a sus enemigos. Pero no estaba aprobado para el sacerdocio. ¿Me están entendiendo?
¿Por qué Dios no le permitió a David, siendo que David era amado por Dios y David actuaba de acuerdo al corazón de Dios? ¿Por qué el Señor no le permitió construir el templo? Le permitió reunir todas la riqueza, todos los tesoros, todos los recursos para construir el templo, pero no le dejó construir el templo. ¿Por qué? Porque no estaba, David era un rey guerrero. ¿Y a quién puso para que construyese el templo? A Salomón, su hijo. El orden de Dios. Entonces hay cosas que nosotros podemos pretender hacer, querer hacer, y que parecen buenas, y que parecen que lo estamos haciendo para Dios, pero tenemos que revisar si a Dios le está agradando eso. Entonces, el sacerdote Azarías y otros 80 sacerdotes de Dios van a Uzías y le dicen: no te corresponde, rey, hacer esto. A ti no te corresponde quemar el incienso en el altar del Señor. Esto está reservado para los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados, apartados, santificados para realizarlo. Sal del santuario porque has prevaricado. ¿Qué es lo que es prevaricación? Es una forma de pecado, pero la prevaricación está determinada de esta manera, la definición para que la entendamos. Es un delito que consiste en que una autoridad, no es el pecado de cualquiera, sino que el pecado de una autoridad, de alguien que está en autoridad, puede ser un juez o un servidor público o un rey, un sacerdote, que dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo, judicial o religioso, a sabienda de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Es teniendo yo el poder para hacerlo, acomodo la ley para favorecerme a mí, para que yo haga algo. Y el rey hizo esto. Él era el rey, estaba por sobre todo, pero no estaba por sobre Dios. No estaba por sobre Dios. Y él, usando su poder en su favor, toma esta decisión. Nosotros podemos ver que el Señor le da la oportunidad a Uzías para arrepentirse. Van los sacerdotes y le dicen: rey, para, detente. Lo que estás haciendo no está bien. Lo que estás haciendo va contra el deseo de Dios. Lo que estás haciendo va a perjudicarte. ¿Y qué hizo el rey? Siguió con este empeño. Verso 19 al 21. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de toda la tierra, de aquella tierra. Es triste, es dramático, y para reflexionar y aprender, teniendo toda la aprobación de Dios, teniendo toda la prosperidad de Dios, y siendo advertido por Dios, se empeñó en hacer algo que no estaba aprobado por Dios. Y esto trajo sus consecuencias. Una lepra que lo marcó para el resto de su vida, que él no pudo entrar nunca más a la casa del Señor para entregar adoración. Y tuvo que dejar la casa real
ahí tuvo que entrar a gobernar su hijo, Jotam. Y él estuvo apartado, dice, hasta el día de su muerte, y murió con lepra, marcado por la lepra. Un hombre que lo había conquistado todo, un hombre que lo había alcanzado todo, un hombre que contaba con el favor de Dios, el respeto de los demás, la admiración de los demás, y comete este grave error que podría ser sencillo, pero que nace de la soberbia de su corazón. Ahora bien, eso no. Ahora bien, cuando nosotros vemos el actuar de este rey, nos encontramos que la palabra nos viene a enseñar aquello que el apóstol Pablo nos dice, que todo lo que está escrito en la palabra viene a ser escrito como ejemplo para que nosotros no repitamos esas mismas cosas. La palabra nos exhorta, la palabra nos enseña, la palabra nos corrige, la palabra nos advierte. Y cuando yo leo estos pasajes de la Biblia y reflexiono en esta palabra, es una palabra que viene a mi corazón y me dice, está atento, está alerta en lo que estás haciendo. Sigue tomando las decisiones de acuerdo a tu temor al Señor y no a tu propia sabiduría. La lepra de Uzías es una marca en su frente. Es una marca en su frente. Porque no fue una lepra que pudo haber estado aquí escondido en el brazo y poniéndose un guante y se tapa. Estaba aquí en su frente para ser vista por todos. Marcas que Dios pone en la vida de aquellos que desobedecen para ser visto por todos. Para él fue una lepra, una enfermedad desde ese entonces. ¿Qué marca podríamos recibir nosotros en nuestra vida por la desobediencia? Esta marca en Uzías de esta lepra es un llamado a no permitir que las bendiciones de Dios, escucha esto, a no permitir que las bendiciones de Dios nos lleven a tener un corazón soberbio. ¿Cuántos se sienten bendecidos por Dios? Pero ¿sabes tú que esa bendición te puede llevar a la soberbia? Esa bendición te puede llevar al orgullo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando nosotros leemos en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es lo que dice antes Pablo? Sé vivir en abundancia y sé vivir en pobreza. Estoy preparado para todo. Sé vivir humildemente, pero también sé vivir en abundancia. Y Pablo dice, estoy preparado para todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Que siempre, en la necesidad, en la abundancia, en la prosperidad o en el revés, Cristo tiene que estar siempre puesto en alto en nuestro corazón. Podemos ser muy bendecidos y esa bendición que nos ha dado Dios puede llevarnos a abandonar el camino que Dios ha trazado para nuestra vida. Es lo que pasa con este rey. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 8? Verso 11 en adelante. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y plata y oro se te multipliquen,
y todo lo que tuvieres sea aumentado, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, que te sacó de casa de servidumbre. ¿De dónde nos sacó el Señor? De casa de muerte, de casa de Egipto, de casa de esclavitud nos sacó el Señor. ¿A dónde nos puso Dios? En tierra de prosperidad, en tierra de bendición. Pero dice la palabra, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Cuídate. Esto es responsabilidad nuestra. Esto es responsabilidad nuestra. Y la gracia de Dios es tan grande que ha dejado el Espíritu Santo con nosotros para estarnos recordando. Yo agradezco a Dios, tanto a Dios, cuando el Espíritu me dice, cuidado, cuidado. Lo que estás diciendo, lo que estás pensando, no es de acuerdo a lo que Dios te ha pedido. Y aun cuando nos equivocamos, el Espíritu del Señor actúa en nosotros para darnos la oportunidad del arrepentimiento. Usías tuvo la oportunidad del arrepentimiento. Fueron 80 sacerdotes y fueron a él y dijeron, no, para, lo que estás haciendo estás equivocado. ¿Y qué hizo él? Se llenó de ira. Su corazón estaba tan soberbio, tan lleno de poder, que él dijo, ¿quiénes son ustedes para venir a corregirme a mí? Entonces dice la palabra que nosotros tenemos que cuidarnos de no olvidarnos que lo que somos, lo que representamos, lo que podamos llegar a ser, todo viene del Señor nuestro Dios. Y Él nos ha dado una posición. Él nos ha dado una posición. Él nos ha dado un territorio donde estamos llamados a actuar, vivir y hacer. Y no nos movamos de ese territorio, no nos movamos de esa posición mientras el Señor nuestro Dios no nos diga lo contrario. Porque las ofertas vienen. Las invitaciones vienen. Pero mientras no tengamos la certeza de que sea algo que viene de Dios, no te muevas. Moisés dijo, si tu presencia no hay de ir con nosotros, Señor, no nos muevas. Es mejor quedarse quieto y no moverse. La lepra de Usías nos recuerda que la prosperidad y las bendiciones de Dios en nuestra vida no significa que tenemos licencia para hacer todo lo que queramos. ¿Sabe que yo he escuchado testimonios dramáticos de personas? De personas sencillas, personas que amaban a Dios, amaron a Dios y pidieron a Dios un cambio de posición, pidieron a Dios un cambio en su vida, y Dios les cortó toda una cadena de iniquidad, de pecado, de miseria, y los puso en un lugar de prosperidad. Y cuando estuvieron en ese lugar de prosperidad, se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Y su postrer estado fue peor que el primer estado en que llegaron al Señor. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Entonces, esta marca que Dios le pone a Usías es una marca que a nosotros nos ha de llamar la atención, que a mí me llama la atención. Cuidado con lo que estás diciendo, cuidado con lo que estás decidiendo, cuidado con los caminos que estás tomando. Yo te he prosperado, yo te he llevado adelante, yo soy el que te sostengo, dice el Señor. Y mi obediencia tiene que ser para el Señor. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Y Usías pensó que podía engañar a Dios. Él se presenta al altar, en el altar, para entregar adoración a Dios.
Pero él lo que estaba haciendo realmente, estaba queriendo cumplir un anhelo de su corazón que le estaba prohibido. Él tenía el acceso a tomarlo todo. Él podía tomarlo todo. Tenía todo bajo su poder y su control. Pero lo que le estaba prohibido hacer por Dios era subirse al altar, entrar al altar, al lugar santísimo, para prender un incienso de adoración a Dios. Eso estaba reservado solamente para el linaje de los sacerdotes. ¿Y cuántos hombres nosotros encontramos en este tiempo que son poderosos, pero su orgullo los lleva a querer conquistar más y tomar posiciones que no le corresponden? Y pobrecito de ellos, y pobrecito el pueblo que sufre con ellos. La lepra de Uzías nos permite comprender que la soberbia y el orgullo nos pueden llevar a cometer errores y errores gravísimos. La palabra nos dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Dice la palabra ahí, mira lo que me llama la atención. Dice, para su ruina. Él atentó contra sí mismo, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Mira la palabra, lo que dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Su Dios. Quiere decir que en Uzías él consideraba a Jehová su Dios. Y nosotros podemos tener eso en nosotros. Amar a Dios, buscar a Dios, pero eso nos puede llevar, ¿cierto?, a equivocarnos en cuanto a lo que está sembrado en nuestro corazón. El deseo de alcanzar mayores cosas. No dejando de amar a Dios, pero podemos rebelarnos contra Dios. Podemos rebelarnos contra Dios. Es cuando a un hijo le preguntas tú, ¿y tú amas a tu padre? Sí, yo amo a papá y a mamá. ¿Y por qué los haces sufrir? ¿Por qué los haces sufrir? Decisiones equivocadas. Uzías era rey, poderoso, pero él quiso hacer algo que no le correspondía al rey, que le correspondía tan solamente al linaje, ¿cierto?, de la casa de Leví. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién estableció a Uzías como rey? Dios. ¿Y quién estableció a los levitas como sacerdote? Dios. Entonces, Uzías, siendo tan poderoso puesto por Dios, él no podía rebelarse contra la autoridad que Dios había puesto. ¿Se entiende eso? Nosotros podemos tener una posición puesta por Dios, bendecidos por Dios, pero nosotros con esa posición no podemos ir y transgredir lo que Dios ha establecido, así como nos ha establecido también a nosotros. Eso es ir contra Dios. Esto me hace pensar en la manipulación, en la manipulación que hay en la iglesia, hermanos. Dios nos libre de esto. De verdad se lo digo, Dios nos libre de esto, hermanos. Mi temor en esta casa del Señor es que podamos caer en una transgresión tal, donde personas poderosas llegan a controlar el púlpito y al pastor que está en el púlpito. Y eso es terrible. Eso es terrible. Lo he visto. Y he visto la caída que tienen esos ministerios. Ministerios que crecieron prósperos. Ministerios que fueron bendecidos. Ministerios donde habían señales, prodigios y milagros. Donde había palabra poderosa. Pero en algún momento transgredieron lo que Dios había establecido. Y aquel que tenía poder de palabra, aquel que tenía poder económico, aquel que tenía autoridad,
comenzó a manipular el púlpito y el pastor se dejó manipular. Y vino la caída. Vino la caída. Personas que tratan de tomar autoridad en el púlpito y no están llamados para eso. No están llamados para eso. Y Uzías hizo esto. Y su caída fue grande. Ministerios que han hecho eso. Y la caída ha sido grande. Tenemos que cuidarnos. Vuelvo a lo que dice la palabra ahí. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, dice el Señor. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro y la cuenta corriente esté gordita, y todo lo que tuvieres sea aumentado y prosperado. Se enorgullezca tu corazón y te olvides que Jehová tu Dios te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No olvidarnos nunca que al Señor es al que le debemos la obediencia. En todas las cosas. En todas las cosas. Y eso va a determinar prosperidad para nuestras vidas. El partido no termina hasta que termina. Y este partido lo estamos jugando, hermanos. Y nos está yendo tan bien hasta el minuto 90. No nos descuidemos en el minuto 91, porque nos podemos meter en un autogol. Perdone que sea gráfico de esta manera, pero a este rey, que había sido prosperado toda su vida, en el momento en que su gloria estaba en el mejor momento, el triunfo estaba asegurado, se metió en un autogol. Y vino su caída, vino su derrota, vino su pérdida. ¿Por qué? Porque se olvidó de que a quien debía respeto, obediencia, era a aquel que lo había levantado. Y ese era su Señor, su Dios, nuestro Dios. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta preciosa enseñanza, Dios. Señor, te damos gracias porque esta palabra, Señor, nos viene a recordar, nos viene, Señor, a enseñar y corregir, a ponernos una voz de alerta, Dios, para no perder de vista la posición que hemos alcanzado, ni menos perder de vista a aquel que eres tú, el que nos ha puesto en esta posición. Señor, toda gloria y honra en todo tiempo es para usted. Toda exaltación y gratitud en todo tiempo es para usted. Padre, y en esta hora yo ruego que tú libres nuestras vidas y libres esta casa, Señor, de caer en orgullo, en soberbia y en desobediencia. Señor, hasta aquí tú nos has prosperado y queremos seguir en ese estado, Señor, delante de tu presencia. Prosperidad que no tiene que ver tan solamente con el crecimiento y el desarrollo y el alcanzar metas, sino que tiene que ver con la sabiduría, la obediencia y el temor a tu presencia. Amado Dios, que esta palabra no se olvide, que esta palabra no sea quitada, no sea robada de nuestros corazones, para permanecer, Señor, temerosos a tu presencia, buscando siempre el agradarte a ti. Padre, muchas gracias. Muchas gracias.
La gloria y la honra siempre es suya, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.